La Edad Media marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, aparte que fue uno de los episodios más oscuros de toda la historia. Este episodio permitió ver lo tan oscuro y maquiavélico que puede ser la mente y la imaginación humana, ya que en esta era se vivieron escenas que hoy en día no aguantarías verla en persona, cuando en esa época era muy común que todos vieran cómo torturaban a una persona por sospechas de crímenes, blasfemias, adulterio, brujería, etc. Gran parte de estas torturas fueron aprobadas y practicadas por gente de la iglesia, solo por sospecha o por negocio. Es así que hoy conocerás a las 8 peores torturas de la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la pena de muerte formaba parte de muchos sistemas penales, y sin duda, este tipo de tortura es una de las peores, ya que hasta la fecha del día de hoy se mantiene presente ya sea en contra o a voluntad propia. La horca es el método de ejecución mediante estrangulamiento más utilizado a lo largo de los siglos. Presente ya en la antigüedad y citado en la Biblia, presumiblemente fue la utilización posterior al estrangulamiento mediante las manos, a partir del momento en el que los homínidos empezaron a manipular utensilios como los pedernales y las lianas, ampliando así su capacidad agresiva. Ha sido, además, tanto un sistema de ejecución como de suicidio. Miles de personas se han suicidado ahorcándose y también miles han sido las ahorcadas contra su voluntad, como resultado de sentencias judiciales o como consecuencia del furor popular desatado, linchadas a causa de odios y emociones desbocadas. La silla de hierro romana era uno de los métodos de tortura y ejecución de los cristianos en los circos romanos que ocasionaba una muerte lenta y dolorosa. En una hoguera se calentaba una silla fabricada en hierro hasta que estaba al rojo vivo. En ese momento sentaba el condenado en ella. Una de las torturas más dolorosas es la del instrumento tijeras de cocodrilo, utilizado a finales de la Europa medieval y por lo general reservado generalmente a todos aquellos que intentaban matar sin éxito al rey. Las tijeras eran hechas de hierro y tenían 2 cuchillas semicilíndricas que cuando se cerraban formaban un tubo largo y estrecho. Al interior estaba lleno de púas y dientes afilados. Estas se calentaban al rojo vivo para que ponerlas en los genitales, el pene erecto de la persona y era arrancado. En algunas ocasiones, si no se arrancaba el miembro viril, la práctica provocaba una hemorragia arterial severa. Los llamados zapatos de cemento son una de las formas más efectivas de matar a alguien sin que se descubra nunca el cuerpo. También una de las más horribles. Simplemente te lanzan en medio de un río o del mar, y el propio peso de tus zapatos hace de ancla. Tu cuerpo queda atrapado en la soledad del agua, en el olvido, y los peces poco a poco te dejan en nada. Hasta el momento se sigue realizando búsquedas, esperando una respuesta de las autoridades y darle por fin un cierre a estas carpetas que tienen años abiertas. Estos son uno de los métodos que han utilizado el crimen organizado en los últimos años, y aunque no fue muy utilizado en la Edad Media, los que pasaron por eso, pasaron por el peor tormento de su vida. A partir de este punto, entramos al lado más oscuro, con torturas ya conocidas en la gran mayoría, pero lo que hace más peor a este segmento es que estas torturas fueron utilizadas por la Iglesia Católica. Presta atención. El potro o ecúleo
era un instrumento y un método de tortura en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno. Al girar, el torno tiraba las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrar. Sin embargo, el método de tortura del potro usado por la Inquisición española fue diferente, ya que consistía, según Henry Kamen, en atar al prisionero fuertemente a un bastidor o banqueta con cuerdas pasadas en torno al cuerpo y las extremidades, que eran controladas por el verdugo, que las iba apretando mediante vueltas dadas a sus extremos. Con cada vuelta, las cuerdas mordían la carne atravesándola. La sierra es un método de tortura que emplea una sierra tal como aparece en la imagen. A consecuencia de la posición invertida del condenado, se aseguraba suficiente oxígeno al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. La sierra se aplicaba a menudo a homosexuales, aunque principalmente a hombres. En España, la sierra era un medio de ejecución militar hasta el siglo XVII. En Cataluña, durante la Guerra de la Independencia, los guerrilleros catalanes sometieron a decenas de oficiales enemigos a la sierra. En la Alemania luterana, la sierra esperaba a los cabecillas campesinos rebeldes, y en la Francia, a las brujas preñadas por Satanás. Así se conoce el artefacto de madera y metal con vaga, formada de figura humana femenina que se usaba para torturar y ejecutar. Medía más de 2 metros de altura, por lo que podía contener a un hombre grande. El verdadero peligro de la doncella de hierro, que semejaba a un ataúd vertical con 2 puertas que se abrían para alojar a los desdichados prisioneros, eran los afilados hierros ocultos en su interior. Esos punzantes y oxidados clavos estaban dispuestos de manera que se ensartaban en diversas partes del cuerpo: brazos, piernas, ojos y el pene. En cuanto a la doble puerta se cerraba, pero sin afectar a los órganos vitales, lo que alargaba horriblemente el martirio. Los prisioneros que sufrieron esta tortura morían por desangramiento, por el dolor e incluso por enfermedades como infecciones o tétanos, por el óxido de los pinchos de hierro. El toro de Falaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura interior aumentaba como un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris, cuando él presentó el instrumento. Algunos eruditos del principio del siglo XX indicaron una posible conexión entre el toro de Falaris y las imágenes de cultos fenicios, e hipotetizaron una continuación en la práctica de los sacrificios humanos de Oriente. No obstante, esa idea luego perdió adeptos, aunque los argumentos originales no han sido refutados. Los romanos tenían fama de haber usado este dispositivo de tortura para matar a algunos cristianos, especialmente a San Eustaquio, quien según la tradición cristiana fue asado en un toro de bronce con su esposa e hijos por el emperador Adriano. Lo mismo le sucedió a San Antipas, obispo de Pérgamo, durante las persecuciones del emperador Dominiciano, y a primer mártir en Asia Menor, quien fue asado hasta la muerte en un toro de bronce en el año 92 después de Cristo. Se afirma que el dispositivo todavía se usaba 2 siglos después. Otra cristiana, Pelagia de Tarso, había sido quemada en uno de ellos en el 287 por el emperador Diocleciano. La Iglesia Católica descarta la historia del martirio de San Eustaquio como completamente falsa.
No cabe duda que morir de alguna de las maneras que te presenté puede ser un completo martirio. Ten en cuenta que esto sucedió a gente de la Edad Media. Claro que hay más métodos de tortura, pero al menos estas son las peores que puede sufrir una persona, ya que no se busca la manera de que el acusado sufra una muerte rápida, o incluso perder el conocimiento y morir, estando inconsciente. En ninguno de estos métodos de tortura que te presenté se puede quedar inconsciente. En cada uno de estos métodos de tortura, las víctimas permanecían vivas. Imagínate lo desesperante que tenía que ser, sin duda alguna, el punto más oscuro del ser humano contra seres de su propia raza. Si el video te gustó, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido como este. Comparte el video con tus amigos y de paso revisa mis redes sociales. Te ha hablado Dark City y te deseo sueños oscuros.